Hola camaradas, hoy les traigo un video que trata sobre el conflicto árabe-israelí-palestino. A lo largo de los años. Para entender este conflicto iré explicando punto a punto. Advertencia. Mi intención no es poner en duda la fe de las personas, sino tratar el conflicto desde un punto de vista histórico. No planeo tomar una posición en concreto, sino ser lo más neutral posible, gracias.
Tomando el conflicto, el 15 de mayo aviones egipcios atacaban Tel Aviv. Los daños eran enormes, los israelíes estaban rodeados. Al sur el ejército egipcio, en el centro la legión árabe jordana reforzaba sus tropas, el ejército iraquí se unió a la guerra, al norte el ejército sirio y libanés se preparaban. El 15 de mayo los sirios avanzaron por la noche por el mar de Galilea. Dayan, mariscal israelí, reunió las fuerzas para la defensa, pero tenían pocas armas y municiones. A las 4:30 am del 20 de mayo, el ejército sirio atacó de Ganja con tanques y lanzallamas. Los sirios al mediodía los sorprendió un ataque de Israel, explosiones se oían, la artillería mermó las fuerzas sirias. Las nuevas armas francesas enviadas a Israel y los refuerzos de Hagana ayudaron, también tenían más municiones que antes. El 19 de mayo los egipcios atacaron Yar Mordecai al sur de Tel Aviv, las fuerzas israelíes fueron atacados por morteros, artillería, tanques y aviones. Tras luchas de 5 días Israel se batió en retirada. Egipto ganó la batalla. El 27 de mayo la ciudad antigua cayó, la legión árabe liberó a mujeres y niños, pero se quedaron con los hombres como prisioneros de guerra. Galilea en gran parte estaba en manos de Israel, al sur habían detenido al ejército egipcio a poca distancia de Tel Aviv. En el centro la legión árabe conservaba la mayor parte de Cisjordania, la parte occidental estaba en manos israelíes pero estaba sitiada. Las municiones escaseaban, Israel sufrió más de 100 bajas en el primer ataque a Latrun, de su primera ofensiva fue un desastre. Ataque a Latrun. En el segundo ataque a Latrun, que se lanzó el 30 de mayo, la orden era expulsar a los árabes de un fuerte. Pero los cubrió la artillería árabe. Los judíos estaban desorganizados y volvieron a sufrir bajas, se vieron obligados a retirarse. La carretera a Jerusalén seguía bloqueada. Los israelíes estaban reorganizándose para cambiar de táctica, y se planeó utilizar una ruta alternativa que pasaba por los dos ejércitos. La carretera era conocida por comerciantes, se llamaba la carretera de Birmania, en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esa ruta se permitió al ejército de Israel reabastecerse de provisiones y municiones para un tercer ataque a Latrun. Fuerzas del norte se unieron a la ofensiva israelí, pero el ataque volvió a fracasar. Confiándose de los ataques estáticos de Israel, creyeron que los árabes contraatacarían pero nunca lo hicieron y los israelíes ocuparon una colina equivocada. Al norte del país en el monte Hermón los israelíes conservaron sus avances exitosos. Los sirios avanzaron en ofensiva en Mismar Ayadem, los artilleros israelíes los cubrieron y el ejército sirio fracasó en su primer ataque. Un campo de minas frustró el segundo ataque de los sirios, pero el tercer ataque fue exitoso, evitando la zona de minas y lograron avanzar a un asentamiento israelí. El 10 de junio se pactó un alto al fuego, ambos bandos estaban muy agotados. En un mes los israelíes habían perdido 1.100 soldados y civiles. La primera tregua Israel pudo reabastecerse, movilizar nuevos hombres, nuevas armas y aviones además de pilotos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Algunos aviones eran de Estados Unidos, Europa y países del este de Europa. Conflicto con los mercenarios Irgun. El Altalena era un barco que transportaba armas al ejército de Israel. Había un conflicto de intereses con el fundador de un grupo de mercenarios israelíes llamado Irgun, también dueño de dicho barco. Su nombre era Menachem Begin. El barco llegó a Puerto Big Kings al norte de Tel Aviv. David Ben-Gurion le ordenó al grupo que entregara sus armas al ejército regular, de ahí se derivó en un conflicto y el grupo se negó a entregar sus municiones y armas. Ben-Gurion ordenó abrir fuego contra los mercenarios. Miles de municiones y varios mercenarios muertos yacían en el mar. Ben-Gurion se arriesgó a una guerra civil pero logró unir sus ejércitos bajo un solo mando. Después de la tregua hasta el 9 de julio, al norte en Shifram y Nazaret los ejércitos de Israel lograron avances. Al centro, en Galilea los fallos tácticos y de inteligencia les pasó factura. Las fuerzas del ejército iraquí continuaron protegiendo la ciudad de Jenin. Lot y Ramla bloqueaban las zonas de avance israelíes hacia el Negev y Jerusalén desde Tel Aviv y amenazaban zonas israelíes junto al Mediterráneo. Al final, después de 10 días de combates, hubo otro alto al fuego. La mayor parte del Negev seguía en manos egipcias. Asesinato del enviado de la ONU. 1948 un conde sueco Folke Bernadotte, que había ayudado a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, propuso un plan de paz, donde el desierto árabe del Negev lo dejaría en manos árabes. Los israelíes vieron el plan de paz como pro-árabe. El 17 de septiembre el conde se reuniría con el gobernador militar de Jerusalén, cuando fue emboscado por un grupo extremista judío llamado Lehi Barra Banda de Stern, quien lo asesinó.
En otro vídeo profundizaremos en las razones de la muerte de este señor. La guerra se reanudó el 15 de octubre, los israelíes planearon una ofensiva para tomar las posiciones egipcias. El 21 de octubre las fuerzas israelíes atacaron Beersheba, la capital de Negev. Después de unas batallas y disparos, los egipcios que defendían el fuerte se rindieron. Los israelíes habían liberado el fuerte Yad Mordecai. Al norte las fuerzas israelíes también lanzaban una ofensiva exitosa llamada Operación Irán, donde tomarían la ciudad de Galilea, al sur del Negev el 27 de diciembre de 1948. Las fuerzas egipcias estaban atrincheradas en la antigua línea turca del ferrocarril. Después de duros combates, fueron derrotados y altos mandos fueron hechos prisioneros por los israelíes. Con la ruta del Sinaí abierta, las fuerzas israelíes querían asegurar una buena posición para negociar. El mariscal ordenó entrar a toda prisa en el Sinaí. Israel logró derribar 5 aviones ingleses que vigilaban su avanzada por Egipto. Ben Gurión, después de ese movimiento, fue presionado por Estados Unidos y Reino Unido para retirar sus tropas del Sinaí. A los pocos días comenzaron las conversaciones del armisticio de 1949 en la isla de Rodas en el Mediterráneo. Las conversaciones fueron presididas por un delegado de la ONU, en el 6 de enero de 1949, con Ralph Bunche. Acuerdos de Rodas 1949. Los acuerdos de armisticio árabe-israelí de 1949 se firmaron entre Israel y sus países vecinos, Egipto, Líbano, Transjordania y Siria, entre los 24 de febrero y el 20 de julio de 1949. Estos
Acuerdos. Egipto detuvo fuerzas en la zona desmilitarizada de Uja al-Afer. Israel reforzó su presencia militar en el monte Scopus, que permanecería desmilitarizado, con soldados con uniformes de policía. Israel también llevó a cabo redadas en los territorios ocupados por Transjordania, en respuesta a incursiones armadas en Israel. Los sirios lanzaron numerosos ataques de artillería contra las áreas habitadas por israelíes en la zona desmilitarizada expuesta a las posiciones de los altos del Golán, así como en el área de Kiryat Shmona. El conflicto estaba en aumento, las relaciones entre judíos y árabes estaban en las peores condiciones. En 1935 David Ben-Gurion es nombrado presidente de la agencia judía, nativo de una ciudad polaca, llegó a Palestina en 1906, para participar en la creación del nuevo estado. Levi Eshkol reemplaza a Ben-Gurion después de gobernar 14 años. Guerra de los 6 días. En mayo de 1964 se reúnen los líderes árabes, Ahmad Nasser y el rey Hussein de Jordania. Ahmad es puesto como líder de la OLP, un tipo de guerrilla de Palestina. Comienzan los atentados contra los sionistas en los asentamientos. Y la situación económica en Israel era muy mala. Los altos del Golán sirio son bombardeados, asentamientos israelíes son afectados por tales ataques. En abril de 1967 son abatidos 7 cazas sirios por las fuerzas de Israel. Un mes después el ejército de la OLP ocupa el Sinaí, y se ordena a desocupar a las fuerzas de la ONU en el lugar. Egipto bloquea el acceso israelí del puerto de Eilat. Israel ya tenía un casus belli. Israel se vio obligado a movilizar a los reservistas. En el lugar reinaba la incertidumbre. Ambos bandos tenían su propia propaganda para hacer la guerra. El primer ministro Levi Eshkol le dice a Isaac Rabin que no puede hacer la guerra sin el apoyo de Estados Unidos. Eshkol, con poca experiencia militar, inició las hostilidades. El 5 de junio la aviación egipcia es mermada por las fuerzas de Israel, casi todos sus cazas son destruidos. La ofensiva israelí terrestre empieza en la franja de Gaza y el desierto de Sinaí. 70.000 hombres y 700 tanques abren fuego contra las fuerzas egipcias. Al no tener apoyo aéreo, el ejército egipcio es derrotado por las fuerzas israelíes. La propaganda de Israel decía que había una amenaza de exterminio, pero todo fue propaganda para hacerse con nuevos territorios palestinos, porque Hussein Nasser no estaba preparado para una guerra de verdad, añadió Rabin. Tras el anuncio de victorias israelíes en el frente contra las fuerzas de Egipto. Justo después, intervinieron las fuerzas jordanas y bombardearon Jerusalén Oeste. Los jefes militares, en un impulso de autoconvicción, declararon que era posible tomar Jerusalén Este. En 1948 habían cometido el error de no quedarse en la ciudad vieja. Israel logra llegar hasta el Muro de las Lamentaciones. Israel, al verse presionado por los altos mandos, las fuerzas israelíes decide avanzar en Cisjordania y el Golán sirio. El 10 de junio declara un alto al fuego general. Los palestinos pierden la guerra y sus casas son destruidas. En 6 días Israel ocupa asentamientos nuevos, y 1 millón de árabes pasa a ser parte de la administración de Israel. El 1 de septiembre emitieron la declaración de Jartum, en la que establecieron su política respecto a Israel, conocida como la resolución de los 3 no. No a la paz con Israel, no al reconocimiento del Estado de Israel, no a las negociaciones con Israel. Esta política se mantuvo activa hasta la Segunda Guerra Árabe-Israelí, 1973. Por su parte, la ONU declaró el 22 de noviembre de 1967 la resolución 242. En ella se estipula que Israel debe retirarse de los territorios ocupados durante la Guerra de los 6 días, y se afirma el derecho de cada nación en la región de vivir en paz en el interior de fronteras seguras. La victoria de Israel en 1967 desencadenó un aspecto esencial del problema árabe-israelí que se mantiene hasta la actualidad: la situación de los territorios ocupados de Gaza, Cisjordania y la parte árabe de Jerusalén. Recuerda suscribirte, soldado, deja tu like y comentario. Sígueme en mis redes. Nos vemos, camaradas. Patria o muerte, hasta la victoria siempre.